Buenos días, soy Begoña Udondo, residente de cuarto año de dermatología del Hospital de Cruces y estamos a 14 de octubre de 2021, hace 19 grados hoy en Cádiz y el cielo parece que despejado. Entonces vamos a empezar hablando un poco de dermatología y anestesia. El tema que os voy a exponer hoy es los bloqueos anestésicos, pero para empezar con esto considero que es importante partir de dos cosas: saber cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, es decir, los anestésicos principales y características básicas que hay que saber si los vamos a utilizar, y la anatomía. La anatomía ya que nos va a permitir saber dónde vamos a poner el anestésico y qué área va a estar inervada por ese nervio. ¿Cómo actúan los anestésicos locales? Pues de forma muy sencilla, es que se unen de manera reversible a canales de sodio, de manera que impiden la entrada de sodio dentro de la célula y así evitan que se produzca una despolarización en la membrana celular. De manera que así ya no hay propagación del impulso nervioso por la fibra nerviosa. Los anestésicos, su estructura química es bastante sencilla, tienen un anillo aromático que es lipofílico y en el otro extremo un grupo amino que es hidrofílico. Y lo que va a diferenciar a qué grupo pertenecen es la cadena intermedia que une estos dos extremos. Esta cadena puede ser lo que determine que sea una amida o sea un éster. Las amidas son los anestésicos que más utilizamos, ya que son más estables, menos alergizantes y su metabolismo es hepático. En este grupo estarían la lidocaína, la mepivacaína, la bupivacaína, y luego estarían los ésteres, que son más alergenizantes, se hidrolizan en el plasma por colinesterasas y bueno, hay algunos de ellos que se utilizaban al principio de la historia de los anestésicos, como la cocaína, que ahora se utiliza pues, para otras cosas. Y además de los anestésicos, hay otro fármaco que utilizamos mucho asociado a estos, que es la adrenalina. Esto se debe a su acción vasoconstrictora, lo cual nos permite disminuir la absorción sistémica del fármaco, aumentando así la potencia anestésica, la duración del mismo, pero tenemos que saber que está contraindicada en el embarazo, debido a que se dice que hay riesgo de vasoconstricción de las arterias umbilicales. Y bueno, los tipos anestésicos se van a diferenciar principalmente en su latencia, es decir, cuándo empiezan a actuar, cuánto dura su efecto, la potencia y la toxicidad. Se dice que cuanto más liposoluble es un fármaco, más concentración va a haber en la vaina de mielina y por tanto más potencia va a tener, más va a durar, pero también más riesgo de toxicidad tiene. He seleccionado así los 4 que son más utilizados, como son la lidocaína, la mepivacaína, la bupicaína, sobre todo estos 3, y también me parece interesante conocer la ropivacaína. Por un lado, diría que está la lidocaína y la mepivacaína, ya que son anestésicos de perfil muy similar en cuanto a seguridad, a inicio de acción rápido, con una duración relativamente corta, de media hora hasta 2 horas, y más o menos la toxicidad se describe como intermedia. Y por el otro lado estarían la bupivacaína y la ropivacaína, que serían de un inicio de acción mucho más lento, pero también una duración mucho más prolongada. Tener en cuenta incluso hasta 4 o 6 horas. Tener en cuenta con la bupivacaína que está descrita una intensa toxicidad en algunos casos de personas con cardiopatías que utilizan betabloqueantes o digoxina. Y en cuanto al embarazo, que es un tema que siempre nos planteamos, fármaco y embarazo, decir que todos los anestésicos son capaces de atravesar la barrera placentaria. Sin embargo, la lidocaína es de categoría B y está escrito que no hay riesgo para el feto ni la madre. Contraindicados mepivacaína, bupivacaína por el riesgo de bradicardia fetal, y la ropivacaína, que parece que es más novedoso, pues parece seguro. Y luego pongo aquí en la tabla las dosis máximas recomendadas del fármaco. Esto es muy interesante porque yo la verdad que siempre me dicen, me duele, le infiltro más anestesia y no sé hasta cuál es mi límite, ¿no? Es raro que en un tumor pequeño
nos sobrepasemos el límite, pero bueno, tener en cuenta que ante determinados procedimientos que se nos puedan extender, pues saber que hay un tope, un techo anestésico. Y este va a diferir de si es con adrenalina o sin adrenalina. Si es sin adrenalina, la dosis máxima será menor que con adrenalina. Y hay que fijarse que hay dos opciones. Una es miligramo kilo y otra es miligramo. En ninguno de los casos nos pone aquí mililitros. Tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con mililitros, pero que a su vez trabajamos con diluciones en porcentaje. Y no es lo mismo que estemos utilizando una lidocaína del 1% que una del 2%. Entonces hay que hacer el cálculo. Y para eso os pongo un ejemplo, porque es más sencillo verlo así. Si, por ejemplo, utilizamos una lidocaína al 1% y yo le estoy infiltrando a mi paciente que tengo delante un mililitro al 1% son igual a 10 miligramos. Y pongo a su vez dos ejemplos para que se vea lo de la dosis de miligramo kilo o miligramo aislado, ¿no? Con la lidocaína, por ejemplo, la dosis sin adrenalina sería 4,5 miligramos kilo, la dosis techo, o 300 miligramos. Si yo tengo un varón de 100 kilos y calcularía por miligramo kilo, me daría 450 miligramos, lo cual me estaría pasando de dosis y tengo, a partir de 300 no puedo superar. Sin embargo, si yo lo que tengo es una mujer de 60 kilos y hago el cálculo con miligramo kilo, pues estaría con 270, lo cual es inferior a 300 y estarían en un rango terapéutico seguro. ¿Y qué pasa con la toxicidad? Entonces, estoy hablando mucho de dosis máximas recomendadas, pues esta ocurre bien si superamos esta dosis máxima recomendada, ya que se alcanzarían concentraciones plasmáticas elevadas en sangre, pero algo que sería mucho más frecuente en nuestra práctica clínica sería que de manera accidental o inadvertida pincharíamos en un vaso, ¿no? Por eso siempre es muy importante aspirar antes de infiltrar y también si hemos redirigido la aguja, volver a aspirar y asegurarnos que no estamos en vaso. Y los efectos secundarios pues van a venir determinados que estos canales de sodio que he dicho que era donde se unían los anestésicos, no solo están en la fibra nerviosa, sino que también están en otros tejidos excitables, como es el sistema nervioso central y el miocardio. Por ello, empezarán pues con síntomas más sutiles, como pueden ser los acúfenos, el sabor metálico, parestesias, agitación, alucinaciones, pero pueden acabar en convulsiones, coma o parada. Y lo mismo con el nivel, o sea, con la toxicidad cardiovascular, que empezarían con hipotensión y pueden pasar a arritmias más o menos severas, incluso la parada. Pero bueno, hemos venido a hablar de bloqueos nerviosos y aquí empezamos. ¿Por qué utilizar bloqueos nerviosos a nivel regional? Esto lo que nos permite es anestesiar un área muy extensa con poca cantidad de fármaco. Generalmente, más o menos, se ponen unos 2 mililitros en cada punto de infiltración, que esto es un poco variable, pero es como cifra orientativa. ¿Qué nos permiten los bloqueos? Pues nos permite disminuir el número de pinchazos, no deformar el sitio quirúrgico, evitar infiltrar aquellas áreas que son más dolorosas, muy sensibles. También disminuimos el riesgo de toxicidad sistémica al administrar poca cantidad de fármaco y a veces nos permiten que la anestesia dure más allá de la propia intervención, controlando así el dolor posoperatorio. Los pacientes, con esto conseguimos tener pacientes contentos. Y además de saber para qué sirve un bloqueo, pues tenemos que volver a la anatomía humana básica, ¿no? Saber qué nervios tenemos, de dónde salen y qué área sensitiva nos inervan. La zona donde más procedimientos vamos a hacer, no solo cirugías, sino láser, terapia fotodinámica, va a ser la cara y el cuero cabelludo, ¿no? La cabeza. Y la inervación sensitiva de la cara depende fundamentalmente de un nervio que es el nervio trigémino, el quinto par, que como todos sabéis se divide en 3 ramas principales, que las he dividido en 3 colores para tener un poco un esquema mental. El nervio oftálmico, que es la primera rama, que esto
inervaría la zona de la frente y del párpado superior, sobre todo la parte más medial. Y de aquí nos interesan dos nervios fundamentales, que son el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. La segunda rama del nervio trigémino es el nervio maxilar. El nervio maxilar que va a inervar pues, párpado inferior, mejilla y luego también ala nasal y labio superior. Y de aquí nos va a interesar mucho el nervio infraorbitario, pero también de cara al cuero cabelludo, pues ramas que son las cigomático-temporales que salen por aquí, arriba en la sien. Y luego tenemos el nervio mandibular, que es la tercera rama del trigémino, de la cual nos interesan fundamentalmente dos nervios. El nervio mentoniano, que sale a nivel del mentón o barbilla, y el nervio aurículo-temporal, que sale por delante de la oreja. Entonces, en una visión por delante, ¿no? Viendo al paciente de cara, de cúbito supino, por así decir, pues lo que vemos es que hay una referencia que nos sirve para tres nervios, que es la línea mediopupilar. Nos sirve para el nervio supraorbitario, para el nervio infraorbitario y para el nervio mentoniano. Y luego hay otras ramitas, como hemos dicho, la supratroclear, que está aquí, más medial, como al inicio de la ceja, y luego el nervio nasal, que ya os iré explicando. Vamos con la parte de la frente y cuero cabelludo anterior, que llegaría hasta el vértex, la inervación de estos nervios, que son el nervio supraorbitario y supratroclear. Como hemos dicho, van a inervar frente, cuero cabelludo hasta vértex, pero también parte medial del párpado. Y el punto de referencia que vamos a coger es el agujero supraorbitario. Este estaría, si nosotros palpamos el borde de la órbita, como el techo de la órbita, vamos a ver que hay un agujerito. Y ese agujerito está como en el borde inferior de la ceja. Y coincide con esa línea mediopupilar que hemos dicho. Entonces ahí infiltraríamos para bloquear el nervio supraorbitario y luego desde ese mismo punto de referencia lo que podemos hacer es infiltrar el nervio supratroclear. Retiraríamos un pelín la aguja y avanzaríamos paralelamente a la ceja en dirección hacia la raíz o puente nasal. Vamos allá con el nervio infraorbitario y nervio nasal externo. El nervio infraorbitario que permite anestesiar pues, toda la zona del párpado inferior, de la mejilla, del labio superior y de gran parte de la nariz, del lateral de la nariz, del ala nasal, pero a veces esto se nos queda corto y va asociado con el bloqueo del nervio nasal externo para asegurarnos que está completamente anestesiada, pues también punta nasal. El punto de referencia a nivel anatómico sería el agujero infraorbitario, que tenemos dos posibilidades, abordarlo bien vía percutánea a través de la piel o vía intraoral. La verdad que la vía intraoral, aunque parece complicada, o sea que parece que igual no estamos tan acostumbrados, es muy sencilla, sería levantar el labio y después del canino, que es el colmillo, nos encontramos los premolares. Entonces ahí entre el primer y segundo premolar sería ir en dirección hacia el hueso. Y luego, para localizar el nervio nasal externo, pues este estaría entre la fusión de lo que es los huesos propios nasales y el cartílago nasal. Con eso conseguimos pues, bloquear ya toda la nariz. El nervio mentoniano, lo que inerva es labio inferior y también la barbilla o mentón, y el punto de referencia es el agujero mentoniano, que sería este puntito, está en línea media pupilar, y lo mismo, podemos hacer un abordaje bien percutáneo o bien vía intraoral, que sería lo mismo. Después del canino, que es el colmillo, estarían los premolares y entre el primer y segundo premolar, aquí es donde estaría el punto de referencia. Y una vez visto un poco los puntos más claves de la cara, pasamos a la inervación del cuero cabelludo. Hay dos que ya hemos visto, que son supratroclear y supraorbitario, que inervaban frente, pero también parte anterior del cuero cabelludo hasta vértex. Y entonces vamos a ver cuero cabelludo posterior, que fundamentalmente derivan del nervio occipital mayor y nervio occipital menor, y luego un poco la zona
de la sien y temporal, que van a intervenir el nervio cigomático temporal y nervio aurículo temporal. Con esto tendríamos casi todo un poco ya cubierto. Para localizar los nervios occipitales, uno está próximo al otro, el mayor y el menor, y lo que hacemos es localizar dónde está la protuberancia occipital y dónde está la apófisis mastoides. Y aquí se traza una línea. El más próximo a la protuberancia estaría el nervio occipital mayor, y si redirigimos la aguja desde el mismo punto, un poco mirando hacia la apófisis mastoide, yendo hacia abajo, hacia inferior, tendríamos el nervio occipital menor. Y para la sien, pues tendríamos el nervio cigomático temporal, que lo que hacemos es, en la cola de la ceja, si todos nos palpamos ahí la órbita, vemos que tenemos una depresión. Entonces, detrás de esa depresión, justo infiltramos y vamos hacia abajo, hacia el canto lateral. Y una vez que llegamos al canto lateral, eso es donde tenemos que infiltrar. Y el aurículo temporal, pues este nos inervaría toda el área preauricular, pero también nos inervaría el trago, la parte superior del hélix, el conducto auditivo externo, incluso la porción más superior de la membrana timpánica. Y la referencia es 1,5 centímetros anterior al trago, el punto de donde tenemos que infiltrar. Una vez visto cara y cuero cabelludo, que es, yo creo, lo que más utilizamos en nuestro día a día, también hay alguna serie de bloqueos que son útiles en nuestra práctica diaria, como son los bloqueos digitales, en el que el abordaje más sencillo que a mí me parece es entrar desde la cara dorsal y ahí en la unión de la falange, de la primera falange con el metacarpo, pues ir en dirección inferior hacia la palma, porque los nervios se encuentran próximos a la palma. Y luego, pues para hiperhidrosis, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener anestesiada la palma, no nos sirve con un único dedo. Y para ello, la palma se inerva fundamentalmente con dos nervios, que son el nervio mediano y el nervio cubital. En zona morada tendríamos lo que inerva el nervio mediano y en la zona verde el nervio cubital. Por tanto, para el bloqueo de la muñeca, lo que tendríamos como referencia nos sirve decirle al paciente que cierre el puño, flexione la muñeca y así se marcan dos tendones. El más prominente es el tendón del músculo flexor radial del carpo, que es el más potente que veis aquí y sería el que veis ahí más medial, la línea más gordita, y luego el otro sería el tendón del músculo palmar largo, que a nivel anatómico sería este y sería el más finito. Y entre estos dos tendones musculares, ahí es donde tenemos que infiltrar el anestésico. Y para el nervio cubital, pues ahí lo que tenemos como referencia es, si nos vamos más hacia lateral, vemos que hay un tendón que es el flexor cubital del carpo y iremos por debajo justo del tendón. Esta zona es muy importante. Si en todas las áreas anatómicas es importante aspirar antes de infiltrar, aquí es súper importante porque está pegadito a la arteria cubital. Y bueno, los bloqueos nerviosos periféricos nos dan muchas alegrías, nos anestesian áreas grandes, pero también hay que tener en cuenta algunas complicaciones que son de la pura infiltración, no del anestésico como tal. La que más nos debería preocupar es que dañemos el nervio. Y esto es porque produzcamos una laceración cuando estamos infiltrando con la aguja. Lo que nos puede dejar bien una anestesia temporal, bueno, no estaría tan mal, pero sí sería más preocupante si dejáramos una anestesia permanente de la zona. Para ello, ¿cómo nos puede dar una idea de si estamos dañando o tocando nervio de manera que no nos interesa, no nos gusta esto? Pues el paciente nos va a decir que tiene un dolor muy intenso y irradiado, entonces lo que hacemos es, retirar un pelín la aguja, 1 o 2 milímetros, con eso es suficiente y ya estamos en un lugar seguro. Luego, otra de las complicaciones sería que se produzca un hematoma. ¿Y cómo lo podríamos solucionar? Evitar que aparezca esto, más bien,
pues presionando con los dedos unos 5 minutitos cuando terminamos la infiltración. Mientras damos tiempo a que el anestésico haga efecto, pues yo me quedo ahí presionando y hablando con el paciente. Y por último, pues sería la parálisis nerviosa, que sería por acción del anestésico, pero por las fibras motoras adyacentes a lo que nos interesa, que estamos bloqueando las fibras sensitivas. Y bueno, muchas gracias. Esto es todo y a disfrutar del día.